así que la isquemia pues fácilmente lo daña. Así que al momento de que tenemos una ya placa de aterosclerosis que poco a poco va obstruyendo, las arteriolas Oye, tienen me que los quité dilatarse. los... Por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio normalmente, pues tiene ya su plaquita de aterosclerosis, entonces las arteriolas tienen que dilatarse un poco más, pero al momento de que aumenta todavía más la demanda de oxígeno, por ejemplo, esa persona además de, bueno, por las diferentes situaciones, por ejemplo, el ejercicio. A lo mejor una persona sedentaria que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio y ya tenía su placa de aterosclerosis, entonces las arteriolas las tiene dilatadas normalmente. Esa persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, ahora sí, se pone a hacer y exige, pues el miocardio va a exigir más oxígeno, pero ya tiene las arteriolas dilatadas porque está tapado de las epicárdicas. Entonces, pues llega hasta a su límite. Entonces ya no va a ser suficiente la dilatación que puede ser la arteriola para cumplir con las demandas del miocardio. Pero pues tenemos una muy buena reserva, pues las arteriolas se dilatan bastante, una obstrucción del 75% cuando los síntomas van a empezar con el ejercicio. Y ya si tenemos más del 90% de obstrucción, ahora sí los problemas van a empezar hasta con el reposo. Y aquí lo que va a pasar es el cambio agudo de la placa. Que ahorita lo estaba mencionando. Entonces, esto es lo que va a suceder. Entonces, tenemos por lo regular una patología de base que es la aterosclerosis. La placa surge un cambio agudo, se erosiona y luego sobre esto se hace un trombo y el trombo pues tapa ya eso del flujo sanguíneo. Y esto puede desencadenar, puede terminar en estos síndromes clínicos que estamos viendo al inicio. Una es la angina estable, en la que lo que sucede es que sí se llega a obstruir el vasito sanguíneo, pero se puede lisar de manera, por los propios mecanismos que tenemos para lisar los trombos. Así que sí hay síntomas, pero no llega a ver, no llega a ver la, no llega a ver la necrosis del miocardio. O puede ser que podemos tener también la angina inestable, en la que sí se forma el trombito, pero esto cada vez va siendo con menores requerimientos. Al principio a lo mejor era con el ejercicio y hasta que poco a poco va a ir aumentando de intensidad. Y ya el infarto es cuando, ahora sí, ya tenemos la necrosis del miocardio. Y la muerte súbita, pues es cuando por lo regular es demasiado el territorio que se infartó. Puede ser, por ejemplo, un vaso sanguíneo que sale de manera más proximal, así que es mayor el territorio que se llega a afectar. Y pues si se afecta de manera importante todo el parénquima, pues no va a ser suficiente para poder sufrir con las necesidades. Y también lo que puede suceder es una arritmia que llega a ser mortal. Ahorita vemos más adelante que veamos las arterias en sí. Bueno, la angina de pecho. Angina, saben que significa nada más dolor y se caracteriza clínicamente por los ataques de dolor paroxísticos en la región precordial, que a veces se pueden confundir con un malestar digestivo. Y pues tenemos de diferentes tipos. Ya estamos viendo las ahorita. La estable se da por desequilibrio nada más en la perfusión. Cuando llega a haber cambios, no necesariamente que haya cambios agudos en la placa, sino que llega a haber mayor necesidad por parte del miocardio, no llega a ser suficiente el riego para poder suplirlas, así que es cuando empieza el dolor de la angina estable. La de Prince Metal, esta se da por el espasmo arterial, no necesariamente, no está relacionada con la placa aterosclerótica, aunque comúnmente están asociadas. Exactamente por qué se da. Bueno, pues puede ser a lo mejor las plaquetas que empiezan a soltar sus gránulos, el tromboxano, y esto puede provocar el espasmo, o también las catecolaminas, o también puede ser la ingesta de algunas otras sustancias, cocaína o de este tipo de cosas. Y la inestable, aquí pues cada vez con menores necesidades menor grado de actividad física es cuando se va a presentar la molestia y poco a poco va siendo más intensa y duradera. Así que pues esta casi siempre va a ir terminando en un infarto agudo del miocardio. Nada más como que nos está avisando de que ya merito se va a infartar. Y bueno, eso se lo estaba mencionando ya desde ahorita. Y la placa, ya vio la aterosclerosis, ya no se les debe de olvidar. La placa pues sufre un cambio agudo, está basada
sangrar, se va a ulcerar, etc. Entonces, si sobre este cambio agudo, pues van a llegar las plaquetas a tratar de rellenar el defecto. Sobre las plaquetas, pues también van a llegar va a empezar la fibrina a depositarse sobre esto, y luego también vamos a tener las láminas de eritrocitos, y luego de fibrina, y luego también el vasoespasmo por el mismo proceso que estamos teniendo. A veces puede lisarse por sí solo el trombo, no siempre llega a producir el infarto agudo del miocardio, pero no siempre sucede así. Y bueno, eso es por lo regular lo que va a pasar siempre. Pero ya mencionábamos que no siempre hay aterosclerosis, tenemos algunas otras alteraciones, las vasculitis, que ya vieron con la doctora, algunas anomalías hematológicas, y los eritrocitos no tienen la forma adecuada, se pueden aglutinar fácilmente y pueden llegar a provocar pequeños trombitos. La disección vascular, a veces cuando llega a haber una disección principalmente callado aórtico, esta puede extenderse hacia los vasos que están más proximales, como pues aquí tenemos luego la salida de las arterias coronarias, así que esto puede repercutir en ellas. La hipertrofia significativa del corazón también, esto ya de por sí va a causar la isquemia. Mencionábamos que el corazón se nutre en diástole, es cuando las arterias están abiertas. Entonces, al momento de que tenemos una hipertrofia significativa, pues ya tenemos aumentadas las demandas. Si además de esto le agregamos la taquicardia, pues tenemos más acortado el tiempo de la diástole. Así que tenemos un exceso de demanda por la propia hipertrofia. Además, si además agregamos una taquicardia, esto pues va todavía a disminuir el tiempo que tiene para poder nutrirse. Y la hipotensión, pues esto pues ya lo conocen. Si tenemos una disminución en la presión sanguínea, pues no va a llegar sangre hacia los tejidos periféricos. Tenemos las arteriolas, que son las que se encargarían de tratar de compensar esto, pero si ya tenemos alguna otra patología de base, no va a ser suficiente. Y en el shock, bueno, pues dependiendo de qué tipo de shock tengamos, ¿verdad? Un shock cardiogénico, pues el corazón no va a poder bombear la sangre, entonces no va a poder nutrirse por él solito, entonces pues va a sufrir. Bueno, ¿qué pasa una vez que se da el infarto agudo del miocardio? Pues lo primero que hace es dejar de funcionar. Ya sabemos que depende mucho del metabolismo aeróbico del corazoncito. Entonces, si no tiene soporte sanguíneo, pues este suspende el metabolismo aeróbico y ahora va a empezar con la glucólisis anaeróbica, que sí, a lo mejor puede suplir un poquito las necesidades, pero va a empezar a acumularse lactato, lo cual llega a aumentar la acidez y pues también va a empezar a dañar el tejido. Entonces, lo primero es que se suspende el metabolismo aeróbico, así que rápidamente se van a empezar a acabar las reservas que tenemos de ATP. Así que después de un minuto, la contractilidad del miocardio pues ya se va a ver afectada. Esto no significa que ya se haya muerto el miocardio, no, tiene todavía cierta resistencia, en lo que se van agotando poco a poco sus reservas de ATP. Pero así que si esto continúa, pues ahora sí ya va a empezar a tener una lesión irreversible. Y pues aquí vamos a ver los cambios ultraestructurales por medio del microscopio electrónico que ya vieron en sus clases de patología básica, como la pérdida de la integridad de la membrana. Si ya se pierde la integridad de la membrana, pues las proteínas que tenemos intracelularmente ahora van a pasar a ser el interior y a la circulación, y esto nos ayudan para el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Al principio, pues como se suspende el metabolismo aeróbico, pues las bombas de sodio y potasio pues van a cesar su función, así que esto va a hacer que poco a poco empiecen a aumentar más el sodio en las células, se va a empezar a hincharse y también va a salir el potasio. Las mitocondrias van a empezar a edematizarse, el calcio va a salir también de las mitocondrias y pues vamos a poder de manera ultraestructural estos cambios. Veríamos algunas densidades amorfas ahí entre las mitocondrias y todas edematizadas. Y ya si se pierde la integridad de la membrana, pues ahora sí estamos ante un cambio irreversible. Entonces, el grado en que se va a afectar el corazón depende de varias cosas. La localización, qué parte del corazoncito es la que esté afectada, el grado de obstrucción, las necesidades metabólicas que tenga el corazón y también las colaterales. Normalmente sí tenemos colaterales entre las arterias epicárticas principales, pero estas no funcionan tan bien porque no son necesarias. Por lo regular la sangre fluye, así que no es necesario que se desarrollen muchas colaterales. Pero conforme va aumentando el grado de obstrucción de las arterias epicárdicas, esto pues disminuye la presión en su lecho normal. Así que
Así que en medio de esas colaterales va a tratar de nutrirse el corazón, las áreas que no estaban, ya no están tan irrigadas. Y pues con este estado de hipoxia, pues poco a poco favorece que se vayan desarrollando más las colaterales. Y la parte que más va a sufrir del corazón, como recordamos, se nutre de afuera del epicardio hacia el endocardio. Si llegamos a tener algún problema de isquemia, lo que más va a sufrir es el endocardio. El subendocardio, porque el endocardio se va a nutrir directamente por la sangre que está ahí por la sangre que está ahí en la cavidad. Así que por debajo de eso, un milímetro de espesor es donde vamos a ver los cambios. Y conforme va aumentando la duración de la obstrucción, va a ir abarcando cada vez más miocardio. Va a abarcar la mitad en 2 a 3 horas y llega a abarcar todo el espesor en 6 horas. Y bueno, también depende de cuál sea la arteria que esté afectada. Casi siempre los infartos van a afectar el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es muy raro que se llegue a afectar, a menos que tengamos alguna patología de base en la cavidad derecha. Si tenemos algún problema de insuficiencia cardíaca derecha, alguna patología pulmonar que haga que tengamos una hipertrofia de este ventrículo, ahora sí se vuelve más vulnerable. Pero por lo regular el que más sufre es el izquierdo. En las aurículas pues también son rarísimos que se lleguen a afectar. Y la arteria que menos se va a obstruir va a ser la coronaria derecha, pero pues llega a pasar. Entonces tenemos la descendente anterior izquierda, que recordemos que irriga la parte anterior del ventrículo izquierdo, también la parte del tabique anterior del tabique interventricular y la punta del corazón. La coronaria derecha, además de irrigar el ventrículo derecho, también nos va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular y la región basal del ventrículo izquierdo. Y la circunfleja, pues abarca principalmente, como recordamos, va alrededor del surco aurículo-ventricular. Esta irriga la parte libre del ventrículo izquierdo. Entonces, dependiendo de cuál sea de estas arterias que se obstruyen, pues podemos determinar al momento de que partimos un corazoncito, y si vemos afectada la parte, si vemos, por ejemplo, afectado el tabique interventricular, ¿cuál arteria sería la obstruida? Si al momento de que tenemos un corazoncito, le partimos y vemos que está afectado el tabique interventricular, ¿cuál arteria estaría obstruida? La derecha, ¿no? ¿La derecha? Si es en la parte posterior, si es en la parte anterior, sería la descendente anterior izquierda. Descendente. Ok. Sí, sí. Sí, acuerden que el tabique interventricular es por las dos. Descendente anterior, la parte anterior, y la coronaria derecha, la parte posterior. Correcto. ¿Sí? Doctora, Sí. y también hay otra que es que tengo entendido que una se divide en dos, la otra es ¿Sí? ¿Qué solo pasó? una. ¿Dos? Y, sí, la circunfleja no afectaría. ¿O no es común que se infarte? No, no es tan común, no es tan común que se infarte, pero esa va más bien por el surco auriculoventricular y irriga más bien la parte lateral del ventrículo. A ver, ¿dónde está la fotito? Ok. Aquí está. Aquí está la fotito. Recuerden cómo van las arterias. Aquí tenemos la coronaria derecha, y la coronaria derecha sale también así por su lleno surco auriculoventricular, y también la circunfleja, solo que del otro lado. Ok, gracias. Ojalá, bueno, es que el problema es que ya no nos vemos, pero sí me gusta conseguirles un corazoncito cuando estamos presencialmente para que, pues es que es diferente cuando uno ve el corazoncito. ¿Sí han visto corazones? No. Díganme que sí han visto corazones, aunque sea en anatomía. En el cadáver. No. En el cadáver nomás. Bueno, pues sí, en No cadáver. teníamos cadáveres. No tienen cadáver, híjole. Bueno, pues voy a ver si me puedo robar uno, para enseñárselos, aunque sea así por video. Entonces, aquí es lo que estábamos viendo. ¿Cuál es la arteria que se tapa? Es la parte que nos va a afectar del corazoncito. Y a veces podemos tener, por ejemplo, en caso de choque hipovolémico, pues disminuye el flujo sanguíneo, y en ese caso, pues disminuye el flujo sanguíneo, pues lo que más va a sufrir es el endocardio. En este caso también se conocen como infartos sin elevación del segmento ST y no repercuten tanto clínicamente como un infarto ya transmural. O también podemos tener algunos infartos así que llegan a ser como multicéntricos y todos así pequeñitos. Entonces, si tenemos un infarto transmural que abarque todo el espesor del miocardio, se conoce como infarto con elevación del segmento ST.
Bueno, ya ustedes aprenderán en cardio cómo se ven las derivaciones, cómo detectar, dependiendo de cuáles derivaciones son las que están afectadas, en qué parte está el infarto. Eso pues ya les tocará a ustedes. Y en el infarto endocárdico, por lo regular no eleva el segmento ST. Y por lo regular puede ser, por ejemplo, una hipotensión intensa y prolongada, como en el caso de un choque. Y bueno, esta tablita nos está diciendo cómo va a ir evolucionando poco a poco el infarto. Al principio, los cambios no van a ser muy notorios si los vemos, vemos macroscópicamente el corazoncito. Tenemos un periodo de ventana donde no vamos a ver ninguna alteración, tanto macroscópicamente como al microscopio. En ese caso, pues también tenemos una tensión histoquímica con cloruro de trifeniltetrazodilo, que nos pintaría de rojito todo el miocardio que no está afectado y nos dejaría un poquito pálido el miocardio que sí se afectó, pero casi nunca se usa. Casi siempre, pues, por lo regular los encontramos en etapas ya que los podemos ver tanto macro como microscópicamente. Entonces, al principio no vamos a ver ningún cambio. Veríamos los cambios ultraestructurales. Y ya conforme va avanzando, pues vamos a ver todos los típicos cambios que vemos en el proceso reparativo normal que se va a ver en cualquier otro órgano. Si se acuerdan de sus clases de patología básica, cuando vieron el tema de inflamación y de cómo se iba, primero llegaban los neutrófilos y luego ya llegaban los macrófagos, etcétera, hasta que finalmente terminaba una cicatriz. Pues aquí va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a ver todas esas fases por las que va pasando un tejido cicatrizal. Inicialmente vamos a ver esto que se ve aquí, que son las fibras onduladas. Estos son algunos miocitos que ya se murieron y que como el resto del miocardio que está alrededor todavía sigue tratando de contraerse, pues va a estar estirándose, así que le va a dar esta morfología. Y si se fijan, está muy rosita. Como esta célula ya se murió, atrae más el componente acidófilo, que es la eosina. Y luego, poco a poco, en 2 o 3 días después de esto, van a empezar a llegar los neutrófilos para tratar de degradar todo este componente de tejido que ya está muerto. Los núcleos, pues poco a poco van a empezar a desaparecer. Si se fijan aquí, todavía son notorios los núcleos. Aquí ya se empiezan a desaparecer y se ven como fantasmitas, de que tenemos las células más eosinófilas, más rositas en comparación como deben de ser normalmente. Y luego, estos son los primeros 3 días. Es en esta fase si tenemos un infarto en la pared del ventrículo izquierdo, si se afecta, por ejemplo, la circunfleja, que nos afectaría la parte del ventrículo, la parte libre del ventrículo izquierdo, cuando puede haber una ruptura, principalmente en estos días, porque aquí va a estar todo aguadito, todo blandito, así que fácilmente, y además de que el corazón pues no va a dejar de contraerse, ¿verdad? Así que se vuelve más frágil y puede llegar podemos llegar a tener una ruptura del corazoncito. A veces pues tenemos el pericardio que llega a detener la hemorragia, o si podemos llegar a presentar ya un hemopericardio y un taponamiento por tanto. Y pues ya saben que es algo grave. Bueno, entonces al principio las fibras onduladas y luego después llegan los neutrófilos en los primeros 2 o 3 días y ya posteriormente ahora van a llegar los macrófagos a tratar de comerse todo lo que ya degradaron los neutrófilos. Así que aquí van a predominar, ya en la primera semana van a empezar a predominar los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos. Un poco a poco, pues se empieza a tratar de repararse el tejido, así que va a haber proliferación de vasos sanguíneos y va a empezar a depositarse ahora sí el colágeno, hasta finalmente terminar en una cicatriz así densa que ya no podemos identificar qué tanto tiempo tenga de evolución. Este corte está teñido con tricrómico de Masson, que nos ayuda a teñir la colágena madura, que así es como se ve. Aquí vemos algunos que otros miocardios, algunos que otros miocitos que todavía quedaron vivos, que se ven rositas, y luego ya vemos todo el tejido fibroso que se ve de color azulito. Como queda una cicatriz ya así en el miocardio, pues esto no va a poder contraerse de manera adecuada. Así que el resto del miocardio tiene que compensarlo. Así que poco a poco va a sufrir una hipertrofia para tratar de latir con más intensidad que el resto del miocardio, para poder compensar la falla de esta zona que se infartó.
Y pues recordemos que esta es una patología que si tenemos un infarto, pues no nos cuidamos o probablemente vayamos a tener otro. Así que todo esto va a ir llevando poco a poco a una remodelación del miocardio, del corazoncito. Por eso es importante diagnosticarlo y tratarlo de manera adecuada, darle su tratamiento a largo plazo, su aspirina para evitar que la coagulación, además de que por ejemplo, los IECAS que ayudan a tener la remodelación, los beta bloqueadores para reducir las demandas del corazoncito, etc. Bueno, esos medicamentos ya los conocen ustedes mejor. Bueno, entonces detectamos un infarto, ustedes ya saben clínicamente cómo se detecta, ¿cómo se detecta un infarto? ¿Qué qué ¿Clínicamente síntomas da un infarto? o bioquímicamente o Clínicamente. A ver, clínicamente, ¿cómo van a sospechar un infarto? Era dolor Dolor precordial al reposo y que se irradia a y mandíbula radiación o a en el brazo. brazo izquierdo y cuello. Ujú. dolor difuso, retrotorácico, con Así. Muy bien. irradiación Ok, y que excelente. disminuye, ¿mande? Ok, Y que no excelente. sea calidad 10 de 10 o 9 de 10. Ujú. Bueno, les llega un paciente así, ¿qué van a hacer con él? Un ¿Qué van a hacer? Ah, pues tiene electrocardiograma un de infarto, vaya a volada. su casa. ¿Qué van a hacer? Un electrocardiograma de volada. Electrocardiograma, muy bien. ¿Qué van a detectar en el electrocardiograma? El tipo de infarto que está teniendo. El área que está infartada más que nada, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ujú. Sí, ayuda el área, pues la elevación del segmento CT. ¿Y nada más? ¿Nada más van a hacer eso? ¿Qué más van a hacer? Nitroglicerina, en breve. Ujú. Sí, nitroglicerina para luego vasodilatar. ¿Y exámenes de laboratorio? Pero esos resultados se dan hasta 1 hora después. O sea, ya pasó la crisis del infarto. Ya que salieron los resultados bioquímicos. Ujú. Sí, ok. Pero sí, o sea, Sí, muy bien. van a salir algunas proteínas elevadas, principalmente las que son encargadas de hacer la contracción muscular. Debido a que estas células se rompen y se liberan, o sea, se mueren y aumenta su nivel sérico. ¿Se trabó? Ujú. Sí. Ah. Sí, muy bien. Ok, está bien. Ok, bueno, entonces, bien, ya tienen a su paciente aquí, ya detectaron que tiene un infarto, y entonces ya saben qué tratamiento van a dar. Ustedes hasta tienen su mnemotecnia de qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? ¿Qué van a hacer entonces? Beta bloqueadores, Beta bloqueadores, ¿qué más? calcio antagonistas. De Ujú. control. ¿Estatinas? Que no tienen no, de control no, en cuanto llega el paciente a urgencia, ¿qué van a hacer? Que no tiene una mnemotecnia de que ¿cómo es? Es mona, ¿no? Es Pues que la oxígeno, morfina, ¿qué más? ajá, morfina, Sí, oxígeno, exacto. aspirina y nitroglicerina. Ujú. Oh, oh. Nitroglicerina. ¿No? No lo había oído yo, la verdad. Pero Qué está bueno. chila. Bueno, pues sí, yo pues la conozco por ustedes. Bueno, a mí no me acuerdo cómo me la enseñaron. Bueno. Ok, bueno, pero sí es lo que van a usar morfina, pues es un dolor muy intenso, ¿verdad? Además de que la morfina pues también nos ayuda a vasodilatar. Y el antiglicerina también es importante, el oxígeno y la aspirina. Además de otros medicamentos que ya ustedes los van a ir conociendo. Pues yo no me encargo de dar medicamentos. Entonces, pero algo muy importante aquí, si tenemos un infarto agudo del miocardio, ya vimos que mientras más tiempo dure la obstrucción, va a ser peor. Así que lo más importante es detectarlo a tiempo y utilizarlo. De preferencia, en cuanto lo detectamos, de una vez utilizar los medicamentos que se van a encargar de disolver ese coagulito que llegó a tapar la arteria. Esto por lo regular se utiliza la trombólisis, por ejemplo, con streptokinasa, que era lo que se utilizaba anteriormente. Ahora creo que es el Tecneplas el que se utiliza más bien. Pero no es la única técnica, es lo más fácil y accesible que puede estar en casi cualquier hospital. Claro, con cuidado, ¿verdad? No la van a usar así de buenas a primeras, tienen que valorar al paciente. Recuerden que vamos a alisar todos los trombitos y si estaba sangrando a otro lado, pues van a provocar un sangradero de todo el cuerpo. Así que pues tiene sus indicaciones. Otra cosa es la angioplastía. Podemos también colocar una catéter ahí en el vasito obstruido o puente de la lesión, pues se utilizaban, por ejemplo, los pesitos de Benita Safena y luego ya para puentear una lesión de otra. Donde estaba obstruida la lesión, se la saltaban colocando ese como injerto. Pero lo que más van a utilizar es la trombólisis, que es lo que se tiene más a la mano. Yo cuando hagan su internado, pues van a ver cómo se utiliza ahí
en el servicio de urgencias y las consecuencias. Permítame tantito, muchachos. Ay. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Sí, pues ya les tocará ver cómo funcionan la trombolisis. Y pues esto va a repercutir en el tamaño del infarto. Se dice que hasta el 50% del tamaño final del infarto pues llega a ser consecuencia de la lesión por reperfusión. ¿Por qué? Porque al momento de que volvemos a abrir el flujo sanguíneo, junto con pues van a llegar los neutrófilos y también va a llegar un exceso de calcio a la célula. Y esto es lo que va a provocar que se dé esta morfología. Al momento de que llega ya la sangre, aumenta los niveles, las membranas que ya están dañadas, sobre esto va a pasar más calcio y esto va a provocar que se contraigan de manera intensa. Así que vamos a ver mucho más rositas y más seguidas las zonas en donde están la actina y la miosina juntas. Y también esto va a tener consecuencias a mediano y largo plazo. En lugar de ver la típica evolución que veíamos ahorita, los neutrófilos van a llegar más rápido. También va a avanzar más rápido el proceso de cicatrización cuando llegan los macrófagos y conforme se va pasando finalmente terminar como una cicatriz. Así que, pues, es importante, muy importante, en cuanto detecten el infarto, tratar de salvar el mayor miocardio que se pueda, pero hay que recordar que tiene consecuencias, tanto sistémicas como en el tamaño del infarto. Bueno, clínicamente ya ustedes lo estaban mencionando, ¿cuál es la clínica que va a dar? No es la única patología que va a dar esos síntomas. Recuerden que también no solamente en el medicino tenemos corazoncito, también tenemos los bronquios principales, tenemos el esófago, etc. Y se puede confundir clínicamente un espasmo esofágico difuso con infarto agudo al miocardio. Ya les toca a ustedes hacer su semiología adecuada para poder determinar cuándo se trata de uno, cuándo se trata del otro. Y los exámenes de laboratorio pues también son importantes. Esto nos ayuda a identificar que realmente sí está muerto el corazón, sí está muerto el miocardio, porque normalmente no tendríamos por qué tener troponinas. Las troponinas son proteínas que están intracelularmente, que no tienen por qué salir a la circulación. Así que el momento de que salen, pues es porque realmente se lesionó ya el corazoncito. La creatincinasa es una enzima que la vamos a encontrar en diferentes tejidos. Está compuesto por dos dímeros, el M y B. BB principalmente se encuentra en cerebro, en pulmones. MM se encuentra en corazones, tanto en músculo esquelético y músculo cardíaco. Y la MB principalmente está en músculo cardíaco. Así que pues es sensible, pero es un poquito menos que las troponinas. Así que pues la creatincinasa puede estar elevada cuando tenemos daño en miocardio, pero también como tenemos un poco todavía en el músculo esquelético, si tenemos alguna lesión en el músculo esquelético, pues puede estar elevada. Así que son cosas que hay que tener en consideración al momento de que tengan sus resultados de laboratorio. Y también hay que ver que cada una pues tiene sus tiempos en que se elevan y que van disminuyendo. Por ejemplo, las troponinas desde las 3 horas van a empezar a aumentarse y ya para las 12 horas a lo mejor ya no van a ser detectables. Y hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, la I, que pues si bien a lo mejor no se eleva tan rápido, va a persistir todavía más tiempo en la sangre. La vamos a poder detectar por más tiempo todavía. Así que hay que tomar en cuenta esto. Y bueno, la mortalidad pues ha ido disminuyendo. Anteriormente pues prácticamente toda la gente se moría de un infarto o miocardio, pero
Bueno, eso también, pues la forma en que se quieren los certificados de defunción, que no siempre se hace todo lo que se tiene que hacer, bueno. Entonces, es muy común el infarto agudo de miocardio. Y la mortalidad ha ido disminuyendo gracias a que cada vez tenemos mejores tratamientos y tenemos ya las salas de cuidados coronarios en la mayoría de los hospitales, que nos permiten detectar y tratar casi inmediatamente a este tipo de pacientes. El tratamiento, ya lo conocen ustedes, ya se sabe la mnemotecnia, la morfina es importante, reperfundir, sin lugar a dudas es muy importante, los anticoagulantes, los nitratos, que son potentes vasodilatadores, los beta bloqueadores para disminuir la demanda del miocardio, los antiarrítmicos. Recordemos que si tenemos un infarto en la coronaria derecha, si tenemos un infarto en la coronaria derecha, ¿qué parte se va a ver afectada? La parte posterior, el tabique interventricular y el ventrículo derecho. Sí, muy bien. Entonces, en la parte posterior del tabique interventricular, aquí tenemos el haz de His. Entonces, pues fácilmente podemos tener una arritmia si tenemos un infarto en esta arteria. Así que los antiarrítmicos son muy importantes. Y además de que el miocardio ya por sí, una vez que está dañado, se vuelve más susceptible a las arritmias. Precisamente por las alteraciones que vamos a tener el calcio, lo vuelve más excitable, disminuye el umbral que se requiere para que se produzca la contracción. Así que pues vamos a tener como vamos a tener una arritmia porque el miocardio va a estar como aturdido, se podría decir. Fácilmente responde a cualquier estímulo y empieza a contraerse en una zona y en otra, y el latido no llega a ser coordinado, consecuencia de la isquemia que está sufriendo. Recuerden, la isquemia pues también le provoca alteraciones en el calcio, alteraciones en la membrana celular. Esas alteraciones en la membrana celular pues hace que no fluya de manera adecuada ni coordinada el flujo de iones, y esto va a provocar las arritmias que tienen una importante mortalidad. Pues sí, ya veíamos al principio de que al momento de que tenemos un infarto, a veces podemos tener una muerte súbita, que puede ser porque abarcó un gran porcentaje del parénquima cardíaco, o también puede ser que tengamos una arritmia mortal. Los GIECAS que nos ayudan a controlar la remodelación, bueno, los que son antihipertensivos, y ya para largo plazo, pues disminuyen un poco la remodelación cardíaca. Recuerden que, pues, sí, tenemos miocardio que ya no se va a contraer, porque tiene que hipertrofiarse para tratar de compensar una cosa con la otra, que ya se conoce como el remodelamiento cardíaco. Y el oxígeno, pues, ya saben que pues, es muy importante aquí, porque pues el miocardio depende muchísimo del oxígeno, depende muchísimo de la fosforilación oxidativa. Y entonces las consecuencias, bueno, ya se lo estaba mencionando ahorita, la disfunción contráctil. Entonces, que puede llegar a terminar en un shock cardiogénico, las arritmias, porque el corazón se vuelve irritable, pues pueden ser de diferentes tipos: bradicardia sinusal, o fibrilación auricular, o fibrilación ventricular, más importante todavía. Ya pues también en los hospitales pues se tienen fácilmente a la mano un desfibrilador, y esto pues nos evita un poco la mortalidad. ¿Cuáles son las arritmias que se desfibrilan? O en cualquier arritmia van a usar un desfibrilador. Las ventriculares. Sí. Bueno, era la fibrilación ventricular y no me acuerdo cuál otra. Eso ustedes lo tienen que saber. Yo no uso desfibrilador, ustedes sí los van a usar. Entonces, una es esa, la fibrilación ventricular, y la otra, no me acuerdo cuál. Y bueno, las consecuencias. Ya vimos que se puede llegar a romper el corazoncito, principalmente 2-3 días, que es cuando tenemos todo el parénquima infiltrado por neutrófilos y que se vuelve todo más aguadito. Bueno, pues el corazón más o menos sucede como, así han visto infecciones, por ejemplo, los tejidos blandos, ¿verdad? Cómo se ve todo aguadito, como relleno con pus, algo así. Pues así se ve también el tejido al momento de que está infiltrado por neutrófilos. Y en el corazón, pues no es la excepción. Se vuelve más aguadito, así que se puede llegar a romper. Y si se rompe, pues tenemos un hemopericardio o taponamiento cardíaco, si es bastante importante en la ruptura. Puede llegar a romperse el tabique interventricular también, pero eso es rarísimo que llegue a pasar. El grosor es bastante importante. Los músculos papilares también, eso tampoco es frecuente que suceda. Si se llega a afectar el músculo papilar, esto nos va a provocar una insuficiencia mitral grave, por tanto una insuficiencia cardíaca aguda. El aneurisma, pues al momento de que se afecta un buen porcentaje del grosor de la pared, pues nos deja muy poco miocardio, que al momento de que tenemos cada contracción, esto se puede ir abultando, y como continúa latiendo constantemente el corazón, esto provoca ese ensanchamiento y puede llegar a terminar así, como un aneurisma o un pseudoaneurisma, si es que no tiene pared del miocardio. La pericarditis.
Recuerden que tenemos, al final de cuentas, un proceso inflamatorio y como cualquier proceso inflamatorio, pues lleva a edema y salida de líquido. Así que fácilmente podemos tener un derrame pericárdico sin que necesariamente repercuta mucho clínicamente. Y 2 o 3 días después, pues se puede presentar este derrame pericárdico, que se conoce también como síndrome de Dressler, aunque se cree que también tiene una etiología autoinmune. Y el infarto, pues también se puede llegar a expandir más de lo que estaba inicialmente. Puede ser por las contracciones, en lo que todavía no se detiene muy bien el proceso de isquemia, pues puede llegar a expandirse todavía un poco más el infarto que teníamos inicialmente. Así que pues hay que estar al pendiente de este tipo de pacientes. Son pacientes graves. Los trombos, pues como en el corazón vamos a tener algunas zonas ya de estasia y sobre zonas de estasia se pueden llegar a formar los trombos. La disfunción del músculo papilar, si tenemos la isquemia en estas regiones, y la remodelación que esta pues va a seguir al infarto normalmente. Y pues ya la insuficiencia cardíaca tardía progresiva, que pues sí, finalmente, si no corregimos la patología de base, pues estos infartos pues pueden ir siendo seguidos, ir presentando más infartos el paciente. Y pues esto va a llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que va a requerir? Un trasplante. Y pues el trasplante pues, no es tan fácil de conseguir. Y la mortalidad, pues el primer año 30%, después seguimos teniendo todavía cierto grado de mortalidad, 3 a 4% por año. Y la cardiopatía isquémica crónica, pues sí, se da consecuencia de esto, de la lesión isquémica acumulada, diferentes zonas parchadas que tienen isquemia, otras zonas que están hipertrofiadas, y finalmente el corazón pues ya no se da abasto con la carga normalmente. Y ya, es todo, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima clase el lunes a las 10:30.